Nuestro tema de hoy, la libertad. ¿Pero qué es la libertad? ¿Qué entendemos nosotros por libertad? Vemos imágenes, trabajamos en el muro de publicaciones con imágenes, manifestamos nuestra opinión, aquello que nosotros comprendemos o entendemos por libertad. Algunos decían que la libertad es la posibilidad de decidir sin que nadie me controle, sin que nadie me diga nada, sin ser cuestionado, sin ser discriminado, sin ser juzgado. La posibilidad de hacer libremente, la posibilidad de decidir libremente aquello que creo, aquello que pienso. Básicamente, si tomamos en cuenta estas expresiones y si tomamos en cuenta las imágenes, la simbología de la libertad, por ejemplo, las aves, específicamente la paloma blanca, la libertad aparece como un valor, como ausencia de cadenas, como posibilidad de hacer libremente sin que condicionen nuestras acciones. Pero en ese sentido hablamos de libertad como un valor, como algo propio de cada uno de nosotros, pero no como un derecho. No estamos hablando dentro de los límites de un derecho, de un Estado. Entonces, la libertad básicamente aparece al principio como un valor, como todo aquello que ustedes manifestaban en el muro de publicaciones, como lo que yo también creo por libertad. Pero ¿cómo se manifiesta en una sociedad, en un Estado, donde existe una ley? ¿Cómo digo que tengo derecho a libertad y cómo el otro también puede exigir derecho a libertad? ¿Cómo aparece en un sentido legal la libertad? Bueno, básicamente ustedes tenían en la clase pasada ya algunas ideas en torno a lo que es la libertad en términos más legales, digamos, en términos de derechos humanos. La libertad se manifiesta como libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de tránsito. Libertad de tránsito es la posibilidad de desplazarme de un lugar a otro dentro del espacio geográfico de un estado determinado, dentro de nuestro país, por ejemplo. La libertad de prensa es, en cambio, la posibilidad de expresar los pensamientos, las propias ideas, por medio de la prensa escrita o audiovisual. Por ejemplo, un periódico, el poder expresar mi opinión sobre un tema en un periódico, en un diario, en un libro. A su vez encontramos la libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento se vincula a aquellas convicciones políticas, por ejemplo, ideológicas, que yo puedo tener y que manifiesto en una protesta, al momento de ir a votar, al momento de participar de una manifestación o marcha social, al momento de opinar sobre algún funcionario público, sobre algún partido político. En esos casos en particular hay libertad de pensamiento y se vincula con mis ideas, con aquello en lo que yo creo y en la posibilidad democrática de poder expresarlo, manifestarlo. Por eso esta libertad de prensa, libertad de pensamiento, también se va a vincular a la libertad de expresión, o sea, la posibilidad de hablar sin condicionamiento alguno, de manejar mis palabras de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que creo, de acuerdo a mis valores personales, familiares y mis ideas. Entonces, fíjense en lo que avanzamos.
Hablábamos al principio de libertad como valor y ahora hablamos de una libertad fijada como un derecho y que lo encontramos en la libertad de tránsito para desplazarnos, en la libertad de expresión para poder hablar y decir lo que pienso, lo que creo, en la libertad de prensa, que implica poder publicar mis ideas en prensa escrita o audiovisual. Les dije el ejemplo más claro, el poder expresar una crítica en un diario, en un periódico. Y la libertad del pensamiento, o sea, de defender aquello en lo que creo, que siento y que se vincula a mis valores, sin que otro me juzgue, sin que se me condicione, sin que se me lastime, sin que se me quite esa posibilidad de decir lo que creo. Eso lo vemos ahí en un término ya más vinculado al derecho. Y también lo encontramos en nuestra Constitución Nacional, que seguramente habrán oído en algún momento. Nuestra Constitución Nacional consagra estos derechos: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de tránsito. Y nos está faltando algo, la libertad de culto. Que la libertad de culto tiene que ver con mis creencias culturales, con mi credo, con mi espiritualidad. En nuestro país también tenemos ese derecho que es la libertad de culto, a elegir, conservar o elegir un culto específico para profesar una determinada creencia que está vinculado a la cultura que tenemos los seres humanos. Puedo ser católico, puedo ser o hindú, budista, bueno, tiene que ver con el credo, con las creencias espirituales de las personas. Entonces, esos derechos específicos ya los encontramos en la ley y en la ley madre o carta magna, ley superior, que es nuestra Constitución Nacional, que en clases que vengan vamos a estar trabajando puntualmente cada uno de estos derechos humanos derivados del valor libertad. Como les dije, la libertad de tránsito, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de culto. Por eso tenían una frase bastante interesante en la lectura del muro de publicaciones de clase pasada, que decía que la libertad en tanto valor es la posibilidad de actuar y decidir conforme a nuestro propio criterio y a nuestra voluntad. Lamentablemente, no en todos los países este valor de libertad se cumple, mucho menos aparecen estos derechos que yo mencionaba y que están vinculados a la libertad, sea porque existe un gobierno dictatorial o porque están en una situación de conflicto armado y se condiciona al ser humano en cuanto a su libertad, en cuanto a su posibilidad de desplazarse de un lugar a otro, en cuanto a la posibilidad de manifestar sus ideas, su opinión, sus criterios, de publicarlos en la prensa. Lamentablemente existe ese condicionamiento de la libertad en muchos países, naciones del mundo. Bueno, pido por favor que lean todo el material de clase pasada, que no es mucho, es simplemente una pantalla, que tengamos en cuenta las participaciones que tuvimos en foro, las imágenes, porque eso hace a nuestros valores, a lo que nosotros entendemos por libertad. Y hoy, en la clase de hoy, le agregamos estos derechos que vamos a ir trabajando de a poco y que derivan de aquello que entendemos por libertad. Espero que haya sido de ayuda
este pequeño video, lo acompañan con la lectura. En caso de dudas, como siempre, buzón de consultas y hago la devolución. Nos vemos, saludos.